laboral entonces consistirá en... Escuchame, Damián, ¿el domingo va a venir a trabajar o el lunes va a salir a buscar laburo? Sí, el domingo vengo, sí. Bueno. Escuchame, Luis, ¿te vas a quedar hasta más tarde hoy o vas a salir más temprano a buscar trabajo? No, me quedo. Okay. Escuchame, Vanessa, ¿vas a seguir resfriada o querés reposo definitivo? No, yo estoy bien. Es así, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Bueno, buenas noches, Facundo, Pedro. Hola, Chino. Hola, Facu. ¿Cómo va? Arrancamos lindo, ¿eh? Parece ¿Con que el videito? Parece que es un chiste, ¿viste? Pero en realidad parece un chiste, pero... Sí, Facundo, la verdad que si lo ve uno de los pibes, le da bastante... Mirá, urticaria. Fernandito, qué grande Fernandito. ¿Cómo andan? Hola, Fernando. Viste que te recibimos ¿Cómo con andan? Buenas noches, ¿cómo andan? te recibimos con un videito como para que te reías un poco. No, Así que, sí, por supuesto. Vos sabés que se me levantó el ánimo un montón. Es una escuchame, cosa- si estás resfriado o si pensás en ir a buscar laburo al otro día, pensalo. Porque Obvio que tenés que pensar. No, por supuesto. Por supuesto que hay que pensarlo, mamita. mira, yo no era, te digo la verdad, Fernando y Pedro, yo no era de, de esto, viste, de TikTok, Instagram, todo eso, pero hay cosas, viste, que si vos le encontrás la vuelta, el sentido, está bueno, ¿eh? Para, Sí. como humor, decís, Chino. Sí, hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Pero hay cosas interesantes. También es válido un poco usar el humor, o sea, el absurdo, o sea, la sátira. Y bueno, después también tenés la contaminación, obviamente, como Sí. siempre lo mencionamos. Bueno, escúchame, acá le quiero anunciar, digamos, hacía tanto tiempo que no nos veíamos, los dos estamos más grandes también. Hugo Romero, aprovecho acá a saludarlo, Japo, es, a ver si me acuerdo bien, secretario de Economía Regional, Economía Popular de la Secretaría Regional La Plata, Berizo y Ensenada, y además miembro delegado del sindicato de ladrilleros de acá de la Ciudad de La Plata. Capo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas Bien, tardes. bien. Le ¿Cómo decimos estás? Capo como me dicen chino y a vos Pedro. Pero por algo en especial. No sé, esas cosas que pasan. Bueno, primero, encantado de estar que esté acá con nosotros, Japo. Y bueno, acá la idea, como te explicaba fuera del aire, no es entrevista, es, digamos, traer lo que hacemos en el barrio, no sé, en el laburo, en cualquier lado, la charla habitual, la traemos acá y es decir, seguimos charlando. Venimos al barrio, venimos acá y seguimos charlando y nos cortamos, charlamos, conversando. Así que bueno, y ahora lo que veníamos conversando en este último programa, algo nada más ni nada menos que el tema de la reforma laboral. La reforma laboral. Bueno, es historia repetida, ¿no? Desde Martínez de Oz para acá lo han intentado infinidad de veces y siempre se encontraron con la resistencia del movimiento obrero. Así que será una lucha más de tantas que hemos dado. Lo que pasa es que en este momento está complicado porque tenemos un alto índice de trabajadores en la informalidad, algo que lamentablemente los gremios por ahí dejamos de lado en la discusión. Cuando hablamos de los derechos que vamos a perder, las vacaciones, el aguinaldo, los aportes previsionales, nos olvidamos que hay ya casi 3 generaciones que no conocieron eso, que trabajan en la informalidad. Entonces, hay que discutir la realidad, la propuesta, para que abarque al conjunto de la clase trabajadora. Sí, mira, antes que llegara vos, habíamos pasado un videito, no chiquitito, que a mí me había llamado la atención sobre el tema de la reforma laboral, ¿no? Y medio en chiste, medio en serio, estaba el patrón supuestamente que le decía a cada uno de los empleados, Menganito, vos mañana vas a ir a buscar laburo, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedás laburando o te vas a la calle? A una chica que estaba resfriada le decía,
fulanita, ¿vos qué vas a hacer? ¿Estás empleada o seguís trabajando? Y la chica dice, no, me quedo acá, yo me curé. Digo, está bien, coincido con vos lo que decís, pero digo, digamos, lo que la letra chica de lo que se pretende hacer con esta reforma es bastante preocupante, mejor dicho. La verdad no sé, porque hoy, hace un rato estaba escuchando a Sturzenegger sintetizando que, por ejemplo, la indemnización de un mes por año de trabajo en el caso de despido se mantendría. Lo que ellos quieren regular es justamente, valga la redundancia, ¿no?, la regulación que hacen los jueces después de un juicio. Entonces el punto es el siguiente: el juez regula en un juicio cuando el patrón incumple con el pago de la indemnización. Si el trabajador cobra la indemnización, se va a buscar otro laburo. Que el problema de hoy es que no hay otro laburo. Ahora, si hablamos de los regímenes horarios, la realidad es que hoy nadie trabaja 8 horas, están trabajando 10, 12, 14 horas. Entonces, es una discusión mucho más profunda que una letra chica de un proyecto que todavía tampoco se conoce bien. Lo que sí es claro es que nos quieren llevar a un estado de preperonismo, donde hay que agradecerle al patrón porque nos da trabajo y si nos paga mejor, ¿no? Pero bueno, es una discusión política e ideológica que hay que dar, más que legal. Japo, pareciera que vos acabas de mencionar el altísimo nivel de informalidad que viene desde hace ya décadas, sí, un par de décadas, digamos. Incluso en el crecimiento del gobierno de Néstor y Cristina, que sube un poco más el empleo, sobre todo estatal, pero también privado. Pero ahí también hubo un montón de informalidad, más la que se arrastra desde la década del 90, y así un montón de derechos, o sea, en los hechos, y además la gente que labura, como decís vos, no 8 horas, porque son del siglo pasado, esas famosas 8 horas que se consiguen con lucha, con resistencia, sino 10, 12 horas, a veces mitad en blanco, mitad en negro. Hay muchos casos así que los hacen laburar de las dos formas. Bueno, si ellos generaron, las patronales, ese estado de situación, corre mucho más fácil la aprobación de las leyes porque se darían sobre una discusión cuasi ganada y sobre una situación dada ya. Para conseguir desempleo que ellos generaron, hace falta inversiones, para conseguir inversión hace falta bajar los costos laborales. Así que de sencilla te la hacen. Entonces parece muy difícil, digamos, revertir eso y ir discutiendo punto por punto en sí mismo esta reforma. Que yo acuerdo lo que decís vos, el martes pasado tenemos una compañera abogada laboral acá, donde decía sobre la industria del juicio, si hay cumplimiento patronal no habría juicio directamente. Entonces la industria del incumplimiento, primero que nada, pero fíjate cómo te dan vuelta la situación. Y el tema de los gremios que no están en otro. Vamos a decirlo claramente, la cúpula de la CGT, lo que se está hablando es que ellos tienen arreglado o pautado el tema de las obras sociales, que no se las toquen, y alguna que otra cosa más que hacen a su propio negocio. Después están discutiendo entregar de pies y mano todo. Bueno, bien. Básicamente el tema de las obras sociales es interesante. Antes del anuncio del gobierno que le iba a dar $60.000 millones que le adeuda a las obras sociales, supuestamente... $60.000 millones. Sí, pesos, perdón. Ya me estaba poniendo contento. No, pero de todos modos el tema es el siguiente: esa plata se le adeuda a las obras sociales del fondo compensador que tenemos. Entonces, claro, nos está dando algo que es nuestro, y a cambio de eso, los gordos, como decís vos, que no casualmente son los mismos de la desregulación de los 90, cuando se desregulan las obras sociales y se permite la libre elección, entre comillas. Y muchos de ellos son dueños de empresas de medicina prepaga. Claro. O sea, qué antipático le diga yo, ¿no? Pero, porque pertenezco a la organización, pero también hay que empezar a decir las cosas como son. Claro. Creo que uno de los problemas que hay es que desde los 26 puntos de la CGT que lideraba Baldini para acá, el movimiento obrero no tuvo más una propuesta programática
para discutir la política que hay que llevar adelante en el país. Entonces, cuando se discuten cargos, se discuten espacios. A ver, ¿tenemos un llamado al aire? En el ¿Hola? Hola. ¿Hola? Hola. Sí. ¿Con quién hablamos? Con David Barresi, secretario gremial del Sindicato de Prensa Bonaerense. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? David. David. David, perdón. Estoy un poco gaga. ¿Cómo anda, David? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bueno, mirá, estamos acá en la mesa, aprovechamos para que lo saludes. Bueno, tanto mi compañero Pedro como Fernando de allá de Trenquelauquen y Hugo Japo Lomero, miembro del Sindicato Ladrillero y de Economía Popular de la Secretaría Regional La Plata, Brillo y Ensenada. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenísimo. Hola. Muy bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes. Se armó la mesa sindical. Ahí estamos. Bueno, Sí, Japo sí. estaba... El tema- Somos mayoría hoy. Hoy son mayoría. Mirá, escuchame, David. El tema es, y como te dije hoy afuera del programa, no es entrevista, es conversación. La tiro en la mesa, es el tema de la reforma laboral, también lo del paro de mañana, que mañana, no supuestamente mañana, está convocado un paro nacional, mañana miércoles, además feriado acá en la Ciudad de La Plata. Y bueno, lo tiro en la mesa. ¿Cómo andás, David? ¿Bien? Bueno, Bien. Japo estaba cerrando una idea, sobre todo estábamos hablando en concreto qué papel está tomando la dirigencia de la CGT con la discusión con el gobierno, la reforma, y él estaba haciendo mención. En el puntito que dejamos es que ahora se discuten cargos, decías, ¿no, Japo? Sí, se discuten cargos selectivos, cargos en los distintos ejecutivos, a partir del peso que tiene cada gremio, de la capacidad de rosca. No hay una estructura político-sindical que represente al conjunto y que discuta a partir de un proyecto político. Entonces, lo que tenemos son compañeros que son diputados, concejales, que ocupan cargo con el Ministerio de Trabajo, qué sé yo, pero no en nombre del conjunto. Y no tenemos un proyecto alternativo para discutir qué modelo de país queremos. Si es cierto que vamos a ser un país exportador de materia prima y de servicio, o si volvemos a la matriz productiva que la destruyeron a lo largo de 60 años. Pero no quiere decir que no se pueda volver a hacer. ¿Hay forma de obligar a las patronales a volver a ese modelo productivo hoy día en este contexto del capitalismo internacional, regional y argentino también? Sí, por supuesto. El tema es que más que obligarlos, acá tenemos que diferenciar, ¿no? El capital que invierte para una producción, para generar fuentes de trabajo y riqueza genuina, y el capital financiero. Hoy la pulseada le está ganando el capital financiero, claramente. Son los que deciden el rumbo del país, de Latinoamérica y del mundo. Ahora, si no resistimos, evidentemente nos van a pasar por arriba. Vamos a tener un 10% de, como fue en la famosa década de la que habla Milei, ¿no? Finales del siglo XIX, un 10% de la Argentina nadaba en la abundancia. De ahí salió la famosa frase tirar manteca al techo. Dice que la oligarquía iba a París y tiraba manteca al techo para demostrar que eran poderosos, y el pueblo, hablando criollo, cagó de hambre. Se llevaban las vacas en el barco. ¿Y vos, David? Les escucho y coincido plenamente con que necesitamos construir un programa claro desde la clase trabajadora, del movimiento obrero, que hace falta una conducción que asuma un programa y que también esté dispuesta a construir a construir poder y también a demostrar poder en la calle. Me parece que las dos cosas van de la mano, sobre todo en un momento como este, que necesitamos recuperar la coordinación entre los gremios, recuperar ese poder
de encontrarnos en la calle con planes de lucha que permitan, porque me parece muy difícil si no que podamos enfrentar el ataque que ya estamos sufriendo y el que se nos viene, que es un poco todavía más agudo. O sea, vamos a una situación, o sea, hablaban de modelo de país y me parece que el gobierno ha dejado en claro que están buscando un horizonte similar, por ejemplo, a la realidad que vive Perú, que cada vez que mencionan que quieren llegar a un modelo como ese de estabilidad macroeconómica, pero que por abajo hay una fragmentación tremenda de la clase trabajadora, con porcentajes altísimos de informalidad laboral, con porcentajes, informalidad laboral implica seguir en la lógica del pluriempleo, del laburo con una cantidad de horas tremendas, con pocos derechos para los compañeros y compañeras, en un país como el nuestro, que a diferencia de otros países de Latinoamérica, todavía tiene un porcentaje importante de la clase trabajadora que cuenta con derechos laborales, estructuras sindicales, pretenden avanzar en contra de eso. Y me parece fundamental no solo discutir a la defensiva, sino también en términos propositivos. ¿Qué pensamos de la realidad del trabajo? Me parece súper interesante esto que planteaban de qué tipo de modelo de país. Me parece que en ese sentido sí, necesitamos agudizar un poco el debate en términos propositivos, porque también tenemos que discutir con un buen porcentaje de la población decepcionada con los rumbos de los gobiernos anteriores y que votó con expectativa lo que podía hacer este gobierno, aún así con todo lo que está haciendo. Entonces tenemos que tener una perspectiva de país que también entusiasme, y que muestre una sanidad totalmente alternativa a esto que nos están proponiendo, que todos sabemos que va a terminar fracasando, porque va a terminar en una realidad cada vez más dura para nuestro pueblo. Fernando, Bueno, qué yo multitud, atentamente- Fernando, qué multitud, Fernando, ¡Ah! Somos mayoría. Bueno, tenemos la conducción. Ah, porque es cierto, Fernando, perdón, tenés razón, Pedro, Fernando es delegado en la zona de Trenquelauquen de UPCN. O sea, Bueno. UPCN, ladrillero, nosotros estamos... ¿En dónde estamos, Pedro, nosotros? No, yo no estoy. Hoy soy tenemos delegado. la conducción. O sea, no, a ver, es un gusto poder saludar a los compañeros representantes de trabajadoras, de trabajadores, y coincido y me sumo a esto de la importancia de juntarnos, debatir, no tener miedo a los debates, no tener miedo a debatir y hablar entre compañeras y compañeros, que en la mayoría de los casos vamos a coincidir. Pero ¿qué clase de país queremos? ¿Qué clase de movimiento trabajador queremos? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál sería nuestro rol en ese armado de país? Que yo creo, a mi entender, acá el compañero Hugo decía que ya la vienen tratando de implementar desde Martínez de Oz, y coincido exactamente, es cíclico, los tiempos, los periodos políticos políticos se han dado de manera cíclica. Pero bueno, también cómo podemos aportar nosotros, ¿no? Desde nuestros espacios, construir el debate, construir qué mirada de futuro, por ejemplo, tenemos a la informalidad de compatriotas que podemos hablar nosotros de derechos, pero ellos ya no tienen ningún derecho, ya hace varias generaciones que vienen escuchando los derechos y dicen, sí, pero yo qué derecho tengo. Bueno, ¿qué parte van a ocupar? ¿Qué pensamos hacia ello? Y repito, no tener miedo al debate, a la charla, a la discusión política, que yo creo que en época de neoliberalismo e individualismo atroz, como estamos viviendo, y de capitalismo financiero como conductor, hacia dónde va la cosa, yo creo que no tenemos que tener miedo y juntarnos y debatir y ver cuál es nuestros objetivos, los principales objetivos, cómo nos vemos de acá a 10, 15, 20 años. Coincido plenamente con compañero David, que dice que expresaba que nos quieren transformar en Perú. Yo hace poco había leído por las redes sociales, porque habíamos empezado el programa hablando de
lo que sirve de las redes sociales y lo que no. Una frase de Vargas Llosa, hablando de que en Argentina el mal fue el peronismo, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado en Argentina si no hubiese existido el peronismo? Porque me quedó clarito esto que vos decís, ya hace 3 generaciones que no hablamos de derechos, y bueno, pero el peronismo representó una conquista de derechos. Y yo creo que tenemos que ir hacia ese curso de la reconquista de los derechos, de esas personas que tengan dignidad, que puedan mirar a sus jefes a la cara. Hoy por hoy, desde los gremios, nosotros podemos traccionar muchísimas cosas, podemos lograr muchísimas cosas, pero porque hemos tenido una construcción histórica que nos facilita, no porque uno va individualmente y le abren, te sentás con los organismos porque soy tal. No. Hay una construcción histórica, una representación política sindical que tiene una trayectoria histórica. Entonces, por lo tanto, tenemos que juntarnos y ver hacia dónde vamos. El neoliberalismo presenta respuestas ante estas cuestiones, y es, sálvese quien pueda. Hoy por hoy, repito, el capitalismo financiero metido en una gran bicicleta, y el resto, bueno, acompañado con mucha influencia de los discursos, bueno, te tenés que salvar solo, el mérito. Bueno, nosotros no coincidimos con eso, pero bueno, también habrá que hablar con otros compañeros y ponernos de acuerdo y no tener miedo. O sea, no tener miedo, porque hace mucho que no se debate. O sea, ahí Pedro hablaba bien de la época de Néstor, de Cristina, que si bien se recuperó mucho, también después se desinfló. Entonces, y hubo un desencanto también con el último gobierno. Entonces, a ver, hay que mirarse a la cara y decir, bueno, en esto nos equivocamos, en esto no. A ver, y queremos esto para nuestro país, para nuestro amado país, que esta gente sabemos que nos va ya nos está posicionando en un estatus semicolonial. O sea, si bien Milei habla del discurso del siglo XIX, ellos quieren ser una semicolonia, y bueno, pero nosotros no. Entonces, tener bien claro el posicionamiento y elegir hacia dónde queremos ir y cómo queremos ir. No sé quién quiere. No, yo estoy escuchando al compañero, la verdad que tiene razón. El tema que nosotros en 1983, ¿no? ¿Cuántos hace? 40 años, 50, qué sé yo. 42 exactamente. Bueno, en esa época hablábamos de la revolución inconclusa, éramos pibes, ¿no? Y hoy hablamos de la paz social. O sea, es como que hay cosas que no se hablan más. La conciencia de clase, o sea, algo básico, la perdimos. Y la perdimos en los 90, el liberalismo, si bien tiene etapas, va avanzando. En los 90 se creó una brecha entre trabajadores de primera y de segunda. Ahora ya tenemos primera, segunda, tercera y cuarta, ¿no? Sí. Entonces, aquellos que ganaban más dejaron de ser trabajadores. Se empezaron a considerar otra cosa, ¿no? Como decía clase media. Evita, huelen la gota de vaca, pero se creen estanciero. Y eso es una cosa que hay que recuperar, la conciencia de clase. Tal cual. Somos todos trabajadores, más allá de lo que hagamos, lo que ganemos. Yo digo siempre que el mejor neurocirujano del mundo no podría operar si no tiene al personal que le limpia el quirófano y se lo deja esterilizado. Entonces todos somos necesarios y todos somos imprescindibles. Y después, la discusión no es por ahí muy, muy complicada. El peronismo, o sea, la doctrina de Perón tiene una vigencia impresionante, tanto a nivel nacional como internacional, como continental. Cambia la figurita por ahí que el enemigo se va disfrazando, ¿no? Veíamos la tercera posición porque la potencia era Rusia y Estados Unidos después de la Guerra Fría. Bueno, hoy la guerra es entre Estados Unidos y China, según dicen. Pero sigue habiendo dos potencias y nosotros o nos alineamos con una con otra, y no tiene por qué ser. Tenemos que volver a la tercera posición. Y a broquelarnos en Latinoamérica, con todo lo que implica. Por algo, Estados Unidos hoy quiere hacer base en Argentina, trasladarla a Chile, a Bolivia, a donde no puede, hace desastre con los gobiernos populares elegidos democráticamente. Yo veo, perdóname que te interrumpa ahí con él, porque cuando vos planteás tenemos que hacer
están en la misma postura que fue en el peronismo la tercera posición, o antes del peronismo, ¿sí? ¿No? Cuando fue la guerra todavía no estaba Perón, digamos. Hoy por hoy, ya desde hace rato, pero ni hablar hoy, esa posibilidad existe. Yo, porque tiene que ver con algo que decías vos hoy, que hoy el capital financiero es el que manda y el capital productivo. Ahora, el capital productivo y el capital financiero es una sola cosa. Hoy tenés la tercera posición, la podría adoptar Paolo Roca y la multinacional Techin, Arcor, General Dehesa, los 5 o 6, la sociedad rural y algunos más que dirigen el país y que están imbricados, son sociedades multinacionales. No hay una burguesía nacional, ¿no? Esa clase que en algún momento existió y de la cual se apoyó el peronismo en un sentido, la productiva, ya la desguazaron. El peronismo incluido en la década del 90, todo el PJ incluido. Por eso también cuando uno dice reflexionemos estas cosas, porque tiene que ver con el mundo, cómo el mundo cambió y cómo las variantes capitalistas, a mi entender, humilde, ¿no? Dejaron de tener perspectiva porque justamente se está comiendo todo y hay guerra y Argentina es parte de la batalla campal, es un campo de batalla entre Estados Unidos y China, Argentina, Venezuela, Colombia, Brasil, etc. Cuando pasaste esa instancia, no hay posibilidad de tercera posición. O vas contra todos, en mi opinión, ¿no es cierto? O, lo cual es muy difícil, obviamente es muy difícil que un pueblo asuma esa conciencia de clase que decías vos, se dote de una dirección política revolucionaria, continental, socialista, como se le llame, anticapitalista sobre todo, y antiimperialista, y pase a la ofensiva por la disputa del poder. Es muy difícil, pero es posible. Lo otro es volver atrás, me parece a mí lo utópico y lo imposible, volver a ese viejo capitalismo, porque el capitalismo se va regenerando, digamos, y va dejando en el camino millones de millones de seres humanos. La Argentina hoy es lo que decían ustedes, esa sindicalización de 8 o 9 mil compañeros, trabajadores, pero la gran mayoría no. Y la Argentina convive con 4 o 5 millones de desnutridos. Esa es la realidad. Eso o das un salto adelante o no hay forma de... Se la dejo picando para ir a un temita, a un tema musical, pero se la dejo, David, si nos está escuchando, arrancá después de la tanda del temita musical, arrancá vos y le pasamos la pelota a Hugo. Le tiro esto. Primero, ¿qué pensar de lo que venís escuchando de Pedro y de Hugo? Y el tema de si el paro de mañana sirve o no sirve, solo como está o con una serie de medidas más, inclusive después del temita. Estoy acá, sí. Mira, ahí nos muestra una fotito de David. Le voy a dejar una pregunta como para que tome buena pelota, después se la pasemos a Hugo, lo mismo que Pedro y Fernando. Sobre, primero, ¿qué opinas de esto último que venían charlando? Y el tema de, que yo después en el final voy a hacer el comentario, respecto de lo del paro de mañana, que acá en La Plata además tiene la particularidad que es feriado por el aniversario de La Plata. Digamos, si el paro de mañana está bien, si sirve, digamos, el paro en sí mismo de mañana o debería tener alguna otra implicancia. Bien, retomando lo último que venían diciendo en el tema anterior, en términos personales coincido plenamente con la última intervención del compañero, sobre todo porque esta cuestión me parece importante, cuál es el rol que está jugando hoy esta supuesta burguesía nacional que hoy está absolutamente transnacionalizada y además avalando, incluso los sectores de la burguesía que están perdiendo con este gobierno, están avalando este tipo de políticas y están absolutamente abroquelados con el avance de esta reforma laboral y por eso también pienso que es imprescindible, más allá de que hoy puede sonar lejano, que seguramente tenemos mucho tiempo y muchas discusiones por recorrer, pero fortalecer
una propuesta política que surja desde la clase trabajadora. Por eso ahí los gremios tenemos un rol muy importante. Y es importante que en cada gremio se esté discutiendo también cómo construir una salida política que sí, que yo en términos personales entiendo que tiene que tener un carácter anticapitalista, que tenemos que cuestionar, digamos, es un sistema que no está dando respuestas a nivel mundial, que nos está llevando a una catástrofe ambiental, que me parece que hay que buscar la manera también de empezar a discutir qué tipo de vida queremos. Y ahí es donde tenemos en crisis también que lo que te ofrece este modelo no es sustentable. No es sustentable en términos ambientales, no es sustentable en términos productivos tampoco. Me parece que va por ahí el debate que tenemos que dar. Aunque suene lejano, me parece que hay que recuperar estas discusiones. Con respecto al paro, digamos, el paro de ATE mañana, no sé si hay algún otro gremio convocando el paro, tengo que es el paro nacional de ATE. A mí me parece recontra importante como medida. Nosotros reconocemos que está muy bien que alguno de los gremios, un sindicato nacional, tome la posta y empiece a hacer alguna salida a la calle con una medida concreta para cuestionar la reforma laboral. Ahora, desde ya, que me parece que estamos todos conscientes que no va a alcanzar con una sola medida, que tampoco va a alcanzar con una medida solo de uno de los sindicatos estatales, y hay que meter la discusión fuerte en los lugares de trabajo y por fuera de los lugares de trabajo, teniendo en cuenta esto que mencionaban de todo el enorme porcentaje de compañeros y compañeras que está por fuera de las legislaciones laborales, que su lugar de trabajo es mucho más difuso, mucho más precario, que puede llegar a haber en un proyecto de reforma laboral que propone este gobierno, que de repente van a estar incluidos en algún tipo de amparo que hoy no tienen. Me parece que hay que salir a discutir cuanto antes, y eso no se puede no hacer en el marco de un plan de lucha coordinado por todos los gremios. Me parece que a lo que hay que apuntar es a eso, a la coordinación fuerte entre los sindicatos para poder sacar este reclamo a la calle, hacer asambleas en los lugares de trabajo, en los espacios públicos. Me parece que hay que ir armando ese camino porque además es inminente. Este proyecto de reforma va a empezar a discutirse en el Congreso. Creo que también los momentos en los que nos hemos podido enfrentar a legislaciones de este tipo han tenido mucho debate por abajo. Y bueno, hay que superar eso. Aún después del resultado electoral, que claramente fue adverso, más allá de eso, nosotros tenemos que poder sacar la movilización de los sindicatos a la calle. Y en ese sentido, sí, hay que apostar a construir medidas como la de mañana y más grandes y que involucren a más estructuras gremiales. Mira, David, antes de que hable Hugo, en este momento no sé si vos estás mirando por la compu, estamos pasando fotos, por ejemplo, de lo del Cutralcaso en el 94, lo de la marcha federal en el 96, ahora creo que también había una imagen sobre la carpa de la dignidad, la de los docentes, todo cosa de la década del 90. Y yo, digamos, pensaba, digamos, cuando venía para acá, hablaba con Pedro y con Fernando, esto, nosotros en chiquitito, muy chiquitito, humildemente, queríamos, por ejemplo, esto, ¿no? Fíjate, lo que hacemos en chiste, pero es en serio. Compañero representante del sindicato de ladrillero, compañero representante del PSN, del sindicato de defensa bonaerense, digamos, me parece que justamente la ola es esa, la ola es de, digamos, como la consigna, de abajo para arriba, empezar a generar esa unidad que muchas veces quedó, digamos, en las palabras, esa unidad en acción, esa unidad política en acción. Este es el buen ejemplo, este me parece que el camino. Y antes de pasar a Hugo, se me ocurre, digo, pensando en voz alta, qué bueno sería, por ejemplo, mañana, no aprovechando que es un día feriado, mañana, por ejemplo, sentar la base para que se siente, por ejemplo, supone Hugo con vos, David, y con Fernando estando entre Quelauque. Digo, estoy pensando en voz alta. Hugo. Bueno, vamos a empezar por el paro, ¿no? Yo creo que ningún paro es cuestionable, en la medida que uno se planta a defender los derechos. Por ahí es una etapa donde hay que pasar de una resistencia pasiva, como la que vinimos,
Yo creo que si hacemos un compilado de los repudios de la CGT en estos 2 años, hacemos un libro como el Martín Fierro, más o menos. Entonces hay que pasar a la acción. Y la acción es todo y cada uno de los conflictos. Cuando hablábamos recién detrás del micrófono decíamos, bueno, pero está bueno el paro nacional de ATE, pero el miércoles que viene van al jubilado de vuelta a la plaza y lo vuelven a cagar a palo. Y tampoco sirve. Entonces, hay que empezar a llevar los conflictos, hay que empezar a coordinarlos, y creo que el camino no queda otra que la lucha en la calle, la resistencia activa. La única forma de derrotar este proyecto, porque además ahora tienen los votos para poder sacar la reforma laboral. Ahora lo tienen los votos. Y ahí es donde nosotros, como Movimiento Nacional y Popular, hemos fracasado, porque no supimos llegar al pueblo con una propuesta clara y alternativa. Y termino acá. El 35% de la gente no fue a votar. Muy bien. Y eso es porque no lo contiene nadie. Y eso puede salir para cualquier lado. Puede generarse otro 2001, que yo creo que esta vez puede llegar a ser mucho peor, porque tenemos una experta en matar gente, ¿no es cierto? Me acordaba el otro día, lo hizo desaparecer a Santiago Maldonado. Estuvimos en la calle puteando, peleando, qué sé yo. Cuando apareció el cuerpo de Santiago, nos olvidamos hasta del aniversario. Eso es Patricia Bullrich y tiene mucho poder dentro de este gobierno. Entonces, si no pasamos una resistencia activa, nos van a pasar por arriba. Está claro. Yo estoy plenamente de acuerdo. La resistencia, la necesidad de tejer todas las redes posibles entre los sectores populares, en primer lugar, para la solidaridad, la defensa frente al ataque del Estado, a la represión en concreto. Estoy completamente de acuerdo. Y si hay algo que, muy soberbio decir, le faltó al 2001, a la rebelión popular de 2001, no sé si le faltó o llegó hasta donde llegó, respetuosamente, es poder tener una perspectiva de ir más a fondo. Es decir, que hasta ahí llegó el movimiento y es muy loable porque explicó el resto, la década que siguió, digamos, le explicó esa rebelión popular. Pero creo que la discusión y la organización por abajo es fundamental. Lo que decías vos, toda medida hay que aprovecharla, toda medida que todavía se llame por parte de los sindicatos hay que aprovecharla. Aprovecharla para organizarse, para organizarnos, qué sé yo, en cada gremio, en cada sector, los que podamos hacerlo y tejer redes de debate, lo que fuera. Y el gran ausentismo de las elecciones es fundamental para mí. No tomar ese discurso de que lo votaron y como que la gente estaría conforme con esto. Lo votó el 26% solamente al gobierno y con eso tiran una bomba de humo con la cual están resolviendo leyes históricas, digamos. Me parece un poco tratar de resistirse también al discurso que implementan ellos, ¿no? No lo votó nadie, o sea, 13 millones de personas, la gran primer minoría no fue a votar, o sea, no está ni con uno ni con otros, rechaza el sistema político institucional, el régimen político. Yo creo que eso hay que fortalecerlo. No sé para qué lado se va a disparar, bueno, hay que tratar de que se dispare para el lado de la acción en beneficio del pueblo. Pero no casarse uno con la idea de que la democracia resuelve todo, de que los números en las elecciones tienen que acostumbrarte la cabeza a vos, eso es lo que yo digo. Parte de la pelea que tenemos que dar es con nosotros mismos también. Eso. David. ¿Hola? Sí, siguiendo con eso, tal cual, uno tiene que medir ahí los números como realmente son, ahí como decía el compañero, y a mí lo que me preocupa en ese punto es que tampoco desde los trabajadores, desde el campo popular en general, estamos pudiendo entusiasmar a todas esas personas que están rechazando el sistema político de alguna forma, no yendo a votar por lo menos. Creo que también se nos abre la puerta, digamos, o sea, puede ser una oportunidad para pensar otras formas que, volviendo al 2001, ese ejercicio de las asambleas populares, ese ejercicio que también ha mostrado
todo el sector de la clase trabajadora que ya estaba fuera del empleo formal, el movimiento desocupado, el movimiento piquetero, haciendo un ejercicio de democracia de base que tuvo alcances profundos y que hoy este gobierno ha destruido muy rápidamente y que ha quedado lejos de muchas juventudes que hoy, digamos, han quedado lejos de esas experiencias. Me parece que también hay una oportunidad de volver a recrear ese otro ejercicio de la democracia, que es el debate por abajo, la construcción del proyecto político por abajo, para poder impactar en estos lugares donde se termina decidiendo la vida, nuestra vida, digamos. En el Congreso, que empieza a perder progresivamente representatividad, como lo han perdido otras instituciones, inclusive, tenemos que decirlo, los propios sindicatos también. Por eso me parece importante recuperar un estado más de debate permanente, porque es el proyecto político, o sea, programa político es lo que tenemos que poder discutir con nuestros compañeros, con las bases en general. Hoy nos toca, digamos, una reforma laboral, pero en realidad el modelo que está proponiendo este gobierno es un cambio drástico en estas formas de vida. Entonces me parece que ahí hay un debate para dar. Me parece que este gobierno también enseña muchas cosas por la forma en la que entró en la política, por agarrar un descontento que era evidente y que tal vez había que prestarle más atención y llevarlo para un discurso como este. Bueno, nosotros tenemos que aprovechar para llevar a otro tipo de discurso, otro tipo de perspectiva de vida a lo que nos están proponiendo. Porque insisto con esto también de que tiene vuelo corto lo que está proponiendo el gobierno. Más tarde o más temprano estas condiciones van a ser inaceptables para la mayor parte de la población. Tanto David como a Hugo, igualmente los invitamos, bueno, en el caso de Hugo, porque está acá en el piso, dos cositas le quería preguntar, o más que preguntar, sugerir con la autorización de Pedro, vuelvo a repetir, podemos pensar en mañana, por ejemplo, aprovechar un día feriado, mientras toman unos mates y comen una torta frita, al que le guste y al que no, o al que tenga el colesterol alto como yo, por ejemplo, encontrarse telefónicamente, le pasamos los contactos, no tengo problema, ni Pedro, ni yo, ni Fernando. Por ejemplo, Hugo Romero, que habíamos pasado imágenes del sindicato de ladrilleros, lo mismo con David de Ciprevo, lo mismo con Fernando. Empezar a charlar a partir de mañana y empezar a tejer o a cómo empezar a pensar acción en común. Se lo tiro a los dos. Mira, es un ejercicio que nos hace falta a todos. A lo que estamos en los sindicatos, a lo que estamos en una organización social, en el barrio, tenemos que empezar a hablarnos, a discutir la política, a encontrarnos, porque si no, nos pasan por arriba. Que el individualismo está claramente a favor de ello. Así que por parte mía, ningún problema. Espectacular. Lo que decía David, la democracia por abajo, aprender, estoy diciendo aprender, a debatir, a escuchar, a aceptar. No es un problema, no es moral, no es una cuestión moral ser democrático, porque sí, es una necesidad para horizontalizar la palabra y así fluyen más ideas, digo, en principio para la pelea, para lo que fuera necesario. Es una necesidad la democracia directa, no es una cuestión moral. Tal cual. Fíjense qué importante esto que estamos construyendo, que esto es un espacio de comunicación, un proyecto de comunicación que vamos extendiendo y vamos aglutinando distintos sectores, que hoy por hoy también hay que aprovechar y utilizar la tecnología, o sea, las herramientas de comunicación, porque ellos utilizaron muy bien esta estrategia de comunicación. A partir de las redes, instauraron construyeron muchísimo y se afianzaron y son fuertes en ese sentido. Por eso nosotros también no tenemos que tenerle miedo a ocupar estos espacios y a darle un sentido, llenarlos de sentido, de profusión de sentido, debatiendo, charlando, analizando. Y otro punto importante que me quedo, lo que hablaban los compañeros, esto de seducir, esto suena, y fíjense, una palabra y un concepto que no la escuchamos habitualmente, que es autocrítica de la política, de los gremios.
que no es muy frecuente escuchar una autocrítica de la política. Porque hay espacios, o sea, que dicen, bueno, nosotros hacemos todo bien. Sí, pero todo tan bien no venís haciendo porque no te están eligiendo. Entonces algo no estás haciendo bien. Y no hay que tener miedo vuelvo a insistir, al debate, a la autocrítica. En esto nos equivocamos, esto lo podemos mantener, esto lo podemos mejorar. Tenemos que analizar un mundo que ha cambiado, que va a otro ritmo y darle para adelante. Los invito, David, antes de despedirte y agradecerte, obviamente, acá con Pedro y con Fernando. Ya sabes, como le decimos a todos, también a Hugo y a todos los que han pasado por acá y seguirán pasando, este espacio no es nuestro, sino este espacio es, digamos, los contenidos de este espacio acá en Comenzando a Conversar, como también del canal de YouTube que tenemos y próximamente el periódico digital. Los contenidos que se pongan en este espacio son originados por la gente, los compañeros. Así que este espacio lo tienen a disposición. Bueno, gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. La verdad, les agradezco la invitación en nombre del sindicato, y desde ya cuentan con nosotros, ya sea para el debate, para encontrarnos, toda la predisposición para construir esas redes. Ok. Dale, David, muchas gracias. Gracias, David. Un abrazo. Gracias. Un abrazo grande. También. Después charlamos. Buenas noches. Qué movidita, te esperabas esta, Pedro, la verdad. Fernando, no sé si está por ahí. Un placer que esté Japo acá. No sé si vos, Fernando, no estás. Ah, no estás, Fernando. Acá estoy. Está ahí, Fernando. Escuchame, movidita, ¿no? Sí, Mirá, y bueno, está. Y como tiene que ser. Fíjate lo que viene ahora, mirá. A ver, ¿está por ahí? Ah, no. Está, no, Pepe, estamos ahí. Es como la cara de caballo, está en la gatera. En cualquier momento arranca. No, pero qué movido, Pedro. Escúchame, ahí estaba diciendo, ¿qué contaba Japo? Esto de lo de la calle esta, la que hicieron, le pusieron en calle el Rucci. nombre de Rucci, que está claro. No sé quién, pero hubo como una especie de atentado patriota. No sé quién anduvo por ahí. Me parece que está bueno. Le tapó al nombre ese Rucci y le puso el nombre de. ¿Quién era? No me acuerdo si le pusieron. Agustín Tosco. La verdad, eso nos representa mucho mejor. Por lo menos nosotros, el nombre Agustín Tosco en la calle 36, ¿viste? Antes que a Rucci. Yo diría. Bueno, pero, perdóname, pero. A Rucci yo le digo, ¿sabes qué? Te comparto una galletita, la Traviata. Está bien, papá, pero eso hace 60 años atrás. Hoy Rucci sería Che Guevara. ¿Por qué? Y porque hace falta que te lo aclare. La comparación, digamos, es... No, sí, tenés que sacarlo. Sí, está bien. En este contexto, sí. Claro. Y mirá, qué mal que tenemos que Rucci pasaría a ser el Che Guevara, ya estamos. Y pero estamos así de mal. Estamos así, exacto. Lamentablemente, ¿no? Pero bueno, Claro. De todos modos, yo creo que eso fue una movida de gente que entiende que hay que derechizar el movimiento porque la sociedad va a la derecha. Y eso es lo que me parece jodido, ¿no? Que le ponga a cocinarse Rucci en la calle, porque para muchos compañeros Rucci es el símbolo de la lealtad al general Perón. Entonces, uno tiene que poder trasladarse en el tiempo, vivir aquella época y ver dónde estaría parado. Es muy complicado. Yo alguna cosa me acuerdo. Tenía 13, 14 años y mi viejo me llevaba para todos lados, así que de algunas cuestiones de esas me acuerdo. Pero no tiene sentido esa discusión hoy. Uno se pone a ver el debate de Rucci con Tosco y la verdad es una maravilla, los dos, porque vos veías dos posiciones, pero fundamentadas, con corazón, con garra, con razón, con todo. Y hoy eso no existe. Tal cual. Pedro. No, bueno, no sé dónde meterme. No sé. Dijo que vamos a charlar, pero simbólicamente es muy fuerte, quiere decir todo, digamos.
acordando con lo que dice Hugo, que bueno, por ahí ahora esa discusión no tiene sentido, claro, porque cambió todo. Exacto. A la vez, la verdad histórica es la verdad histórica, y si uno quiere, como decíamos en el bloque anterior, ir para adelante, tiene que despejar todo lo que ha sido responsabilidades, etcétera. Digo porque también hay nuevas generaciones que no vivieron, nuevas generaciones, por ahí no nosotros que somos más grandes y de chicos incluso, pero nuevas generaciones que no hay por qué transmitirles un mito cuando en realidad posteriormente Rucci terminó siendo un asesino de la AAA, para ser asesino de obreros directamente, y así una camada, digamos, ¿no? Hay que debatirlo, está bien, pero primero con la verdad, porque si no va a ser más difícil todo. Igual acuerdo que en comparación con lo de ahora sería una especie de tosco, sería tosco, ¿no? Más o Sería menos, tosco. sí. Ninguna duda. Seguro. Fernando, ¿sí está por ahí? Sí, estoy escuchando la excelente, o sea, reflexión, definición, bueno, como todo lo hermoso que está haciendo este espacio, compañeros. Y bueno, la verdad que el compañero decía volvemos a lo mismo, ¿no? Al debate, al cruce de ideas, que estamos lejos de eso. Es verdad, o sea, es necesario al analizar, al debatir la historia en su totalidad, ¿no? La historia, ni transformarla en mito, ni una parte. Que si uno escucha eso, o sea, se asemeja a lo que el discurso del gobierno de historia completa, ¿no? Pero bueno, a ver, yo creo que el gobierno, vuelvo a repetir, siempre lo digo, ha sido muy hábil en construir y avanzar, en reconstruirse, en avanzar, en ayornarse al tiempo y a su vez también a jugar en las diferencias nuestras. Y nosotros como que estamos ahí, siempre en las diferencias. Yo creo que en eso el enemigo es muy hábil, que no se debe subestimar al enemigo, al verdadero enemigo. Por eso yo creo que es necesario siempre el debate. Perdón, ¿a quién tenemos en el aire? Hola. Hola, Hola, sí, ¿con quién hablo? estás hablando con Sisa. Con Sisa, Sisa a ver si me sale bien, Aucache, ¿no? Aucache, sí. Aucache, contame un poco, Cinta, acá te está escuchando Pedro, Fernando de Trenquelauquen del programa y un amigo de hace mucho que está en la mesa junto con nosotros, Hugo Romero. Contanos Aucache, ¿qué es Aucache? Bueno, hola a todos, gracias Hola, ¿cómo por te la va? invitación, por el espacio. Todo bien. Bueno, les cuento un poco. Aucache es un colectivo cultural que es el Frente Cultural que pertenece a una organización que se llama Marabunta. Bueno, un poco ese es el resumen. Está compuesto por varias personas, como de varias disciplinas. Hay un montón de muralistas y gente de las gráficas, pero también habemos otros que trabajamos, por ejemplo, yo con el tango Mostri, que es un tango más disidente, con un enfoque de género, pero no solamente. Bueno, después está ahí eso, diversos personajes con diversas disciplinas, poesía, música, bueno, un poco de todo. Sí. Entre todo eso nos juntamos y nos articulamos y intentamos aportar nuestro grano desde la cultura a las diferentes causas y luchas que nos vamos encontrando y las cosas que vamos pensando también en relación a transformar el mundo de hoy, ¿no? Sí.
Y el otro día estuvieron presentando, contanos. Bien, el otro día estuvimos en el MAM, que es el Museo de Arte y Memoria, y estuvimos presentando una muestra que está circulando desde el año pasado, que es el Fileteado por Palestina, que son más de 30 obras de diferentes fileteadores, fileteadoras y fileteadores que han estado aportando sus obras y su arte desde el fileteado a la causa de Palestina libre. También estuvimos con el tango, con la música en vivo, con la poesía y con una mesa gráfica donde también participó Lata Negra, no solo Aucache, sino que Lata Negra también, que es otro colectivo de gráfica. ¿Qué tal, Sisa? Pedro te habla. Me quedó Buenas. ¿Cómo te va? ¿Qué son fileteadores? Perdón la ignorancia extrema. Muy bien, no, está muy bien. Los fileteadores son artistas del dibujo, de la pintura, que hacen fileteado. Claro, el fileteado sí, es sí. esto que Más antiguamente veíamos más en los micros, en carteles, que son estos dibujos como muy relacionados a Caminito y al tango. Sí, Bueno, ahí veo que están igual compartiendo algunas imágenes. sí. Si ven en ese cuadro, para quienes están viendo las imágenes, si ven en ese cuadro, todo lo que es el contorno, todo lo que son esos detalles dorados, ves las letras, hay una forma de hacer las letras, hay algunos tipos de dibujos, esos son fileteados. Excelente. Sí, sí. Sí, ahora sí. Y sí, ¿qué nos puede decir de la óptica de ustedes todo lo que está pasando aún con la mentira digamos, de la supuesta tregua o paz en Palestina? ¿Qué es lo que, digamos, qué es lo que piensan ustedes con el tema de Palestina? ¿O cómo lo ven o cómo lo viven? El otro día estaba tu hija, que decíamos, digamos, una nena de tan solo 9 años, Hugo y Pedro y Fernando, tienen que ver en serio esa es, digamos, es una de las digamos, regeneración que podemos tener y que aspiramos en la parte de política y puntualmente en la parte de el entendimiento de lo que es Palestina. Bueno, nosotros entendemos que lo que está pasando en Palestina no es ajeno a la construcción del mundo que estamos habitando, no solo en Palestina, ¿no? Hay una serie de políticas que han llevado a eso, que tiene que ver, bueno, con el capitalismo, con las diferentes opresiones, con la xenofobia, con las construcciones de la jerarquía, ¿no? Entonces, hacemos la lectura que también tiene que ver con el mundo en el que queremos vivir y entender que eso que está pasando ahí es como ha sido el Plan Cóndor, como han sido otro tipo de políticas, tentativas de los grupos de poder de ir aumentando cada vez más la brecha el margen de lo que podemos aceptar como mundo, ¿no? Y a nosotres y nosotras nos parece extremadamente importante que no en nuestro nombre, ¿no? No estamos de acuerdo, no en nuestro nombre, no es el mundo que queremos plantear y no lo dejaremos pasar en silencio. Pedro se quedó, te digo, acá nos quedamos medio... No, pensé que iba a seguir la compañera. Y por el lado mío, no sé si por el lado de Fernando, vos, Pedro, o también inclusive Hugo, porque viste como yo les transmití el otro día, este espacio, por más que estamos nosotros acá conociéndolo, la idea es que sea absolutamente horizontal y que todos y todas se apropien de este espacio que estamos construyendo de comunicación popular. También va para el caso de ustedes. Yo estaba pensando en que algunos por ahí me dirían, quede colgado lo que venimos hablando anteriormente con esto de aparecer con Aucache. Y en realidad, la pregunta es mía y se la transmito a los otros compañeros, lo mismo que a vos, es
si encuentra una relación entre lo que está pasando en este momento actual, en este contexto en Argentina, con un personaje que es totalmente adictivo a la política de Trump y Estados Unidos, y hablando mal pronto, haciendo bosta a todo lo que estamos viviendo acá en Argentina, con lo que está pasando con Palestina, por ejemplo. Sí, claramente me parece que tiene el vínculo de estas posibilidades de habitar el mundo, ¿no? Seguimos hablando de un tipo de organización, de un tipo de gobierno que trabaja para esos poderes y que yo individualmente creo que va más allá de un sujeto, de un nombre, sino más bien una serie de representantes que van habilitando, no por nada los pueblos originarios, los Mapu, Moira Millán muy activamente en estas últimas semanas viene denunciando que ya hay acuerdos firmados con Israel, que son cosas que ya sabemos en relación al agua, pero lo que vienen contando los pueblos que cuidan los territorios es la cuestión de que vienen haciendo mapeos de dónde está el agua, de en qué lugares se encuentra el agua. Y si vamos a los comienzos del sitio en Palestina, lo primero que se hace es dosificar el agua a la gente del territorio palestino. Quienes manejan los recursos tienen otro tipo de poderes, solo aumentan su necesidad, su posibilidad de poder sobre los pueblos. Así que sí, lo que está pasando acá, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en diferentes lugares de nuestra región, está completamente vinculado, porque si hay algo que la derecha ha sabido lograr es ponerse de acuerdo, cosa que a nosotros nos cuesta un poco más. Tal cual. Pedro. Estaba escuchando a la compañera. No, creo que mencionaba lo de, creo que te referís a Mekorot, ¿no es cierto? La empresa israelí. Y sí. Aporto, al mismo tiempo, toda la Patagonia está tomada prácticamente no por Israel solamente, sino hay capitales árabes, norteamericanos, argentinos. Es como una selva de donde se han metido, digamos, las multinacionales, ¿no? Con un poder descomunal, o sea, atravesando así de lleno al propio Estado argentino, etc. Sí, acuerdo, digamos, el expansionismo israelí, pero de todo el capital Israel, porque tiene una sociedad además con Norteamérica y fuertes intereses en la Argentina históricamente, pero hay que ver también la dinámica internacional, cómo todos los grandes capitales se van expandiendo. Árabes en la Patagonia hay un montón, de los jeques árabes, las burguesías árabes, cuando tienen que hacerse socios se hacen socios enseguida, no hay problema religioso. Bueno, después acuerdo sobre esto del mundo que habitamos, etcétera. Estoy de acuerdo. No, pero aparte, sí. Pedro, es como venimos hablando en programas anteriores, claro, que en definitiva, más allá de Trump, de Milei y todo eso, el problema grave, macro, no sé, macro sería macro, micro, esto de que yo no conozco mucho de eso, es el capitalismo. Es un sistema económico que viene haciendo, pero desastre. Exactamente. Capitalismo y pereno. No, yo creo que sigue siendo más o menos la misma historia de cuando hablamos de sinarquía internacional, Estados Unidos, Inglaterra, el sionismo. Me gusta usar la palabra sionismo, que no es lo mismo que decir el pueblo de Israel, ¿no? Claro, no, claramente. Sí. Claro, o sea, la masacre que está impulsando en este momento el gobierno de Israel está masacrando al pueblo semita también. Claro. Uh-huh. Cosa que es claramente así. Y como toda guerra, tiene infinidad de justificaciones o de motivos, pero atrás, evidentemente, es pura y exclusivamente capitalismo.
Exacto. Es el dominio de una zona estratégica, Exacto. una región estratégica, y van por eso. No importa cuántas millones de personas queden en el camino. Inclusive dentro del propio Israel ha habido movilizaciones en contra de la guerra. Claro, claro. Eso es claro. Ese es el mejor ejemplo de por qué es el Estado de Israel, el Estado obviamente capitalista, porque incluso yo quiero ir un cachito más a fondo, porque el sionismo en su momento, Sion hace referencia a la tierra prometida, ¿no? Es el lugar, bueno, Sí. hoy desde hace rato Israel es expansionista, es una especie de pequeño imperialismo que se desparrama por todo el planeta. No tiene que ver con los sionistas en sí mismos, mucho menos con la religión judía, sino como capitalismo. Los capitales son los que penetran y atraviesan fronteras por todo el planeta. Entonces está bien decir el Estado capitalista de Israel contra las poblaciones oprimidas históricamente por ellos y sobre todo por Norteamérica, y contra su propia población, que no soporta más, porque el ajuste de la guerra va para ellos, para la propia población israelí, sean judíos, sean árabes, sean cristianos o sean lo que sean. Entonces, mirá como la cuestión de clases se hace presente enseguida. Hasta tienen servicio militar obligatorio. Que Sí. si estás en contra de ir a la guerra, te meten en cana. Hay una, Se corta. exactamente. Es una democracia terrorista, digamos. Sí, y que por definición no es una guerra, sino es justamente la masacre de un pueblo Exacto, sobre otro, genocidio, ¿no? exactamente. Sí. Claro. Es un genocidio. Y sí, Aprovechando como un poco ese ese tema, les cuento que esta muestra de Palestina en el MAM va a estar hasta el 15 de enero, así que la pueden ir a ver, de Fileteadores por Palestina, pero también dentro del marco de la muestra, el día... se me perdió el día acá. El día jueves 27 a las 16 va a estar La Ciega, que es un colectivo de abogados populares, dando una charla sobre Palestina y lesa humanidad, un poco haciendo este vínculo entre los crímenes de lesa humanidad de la dictadura del territorio este que habitamos y también con la causa palestina. ¿Qué día es? ¿Podés repetirlo? Sí, jueves 27 de noviembre, de 16 a 18, en el MAM, que quedan 9, 51 y 53, ahí al costadito del Teatro Argentino. Bueno, muchas gracias. y sí, te voy a preguntar, digamos, ¿cómo, más que, es decir, preguntarte digamos, y tirarte, ¿no? Como a vos y en presentación tuya a Ucache, creo ya conocer la respuesta. Lo decíamos anteriormente con el anterior invitado, que es el secretario gremial del CIPREVO, el Sindicato de Prensa Bonaerense, como acá también con Romero. ¿Cómo veo, por ejemplo, que suponete a partir de mañana, a partir de pasado mañana, con la excusa del feriado en La Plata y todo eso, poder ensayar esto de, por ejemplo, no estoy pensando en voz alta, los compañeros de Ciprevo, como los compañeros de Ladrillero, representados acá por Romero, o digamos, o de la Secretaría Regional La Plata, Villa Ensenada, o con los compañeros de la Liga Socialista, o del MAM, o en Trenquelauquen, por ejemplo, empiezan a coordinar, ¿no? Empiezan a coordinar diferentes actividades, diferentes acciones, porque, por ejemplo, para que el paro de mañana, que lo convoca solamente un gremio como es ATE, después de ese paro hayan, digamos, diversas actividades más, como esta que mencionás, donde empiecen a juntarse todos y todas los sectores y colectivos y espacios. Bueno, yo creo que es medio capcioso, ¿no? Porque por un lado está los no negociables, ¿no? Como qué cosas une en su militancia y ciertas grupalidades en su militancia pueden negociar y cómo buscar la amplitud desde esos no negociables y no enclaustrarse, ¿no? Nosotros desde AUCA, uno de los principios, y eso es una bajada que viene desde Marabunta también, buscamos la diversidad de posturas y de opiniones dentro de ese colectivo. Marabunta viene del movimiento piquetero. Entonces, siempre hay una búsqueda
de una amplitud y de ver cómo podemos trabajar con otros, al mismo tiempo que estamos buscando cómo alinear, cuáles son nuestras propias posturas y cómo no negociar cosas que nos parecen extremadamente relevantes o sustanciales de nuestras propias militancias. Entonces, no hay receta, ¿no? Pero una cosa que trabajamos mucho es cuál es el piso de nuestro acuerdo. Entonces, dependiendo qué actividades y qué cosas vamos a hacer, cuál es el piso de nuestro acuerdo. Y esas cosas donde nuestro acuerdo se empieza a disolver y donde ya no estamos tan de acuerdo, son temáticas, son instancias que después buscamos el tiempo y el momento para darnos el debate, para escucharnos, para encontrar nuestras posturas diferentes y poder seguir discutiendo, ¿no?, las cosas en las que no tenemos acuerdo. Pero siempre buscamos que no nos anule la acción. Y la acción la llevamos a cabo a partir del piso que sí tengamos de acuerdo. Bueno, no, yo hablo por la Liga Socialista Revolucionaria. Hemos intercambiado a partir de otros compañeros con los compañeros de Marabunta. Seguimos proponiendo en general debates. Para nosotros la acción es fundamental y el debate es acción también, porque si hay también una necesidad de clarificar puntos de vista, de caracterización, análisis, explicarnos entre nosotros por qué esta posición, por qué la otra. La LSR sostiene un llamado sistemático de generar reuniones, foros, lo que fuera, y en la acción, por supuesto, también nos vemos, con los compañeros nos vemos permanentemente en la calle. Así que bueno, sostenemos la propuesta, aceptamos también lo que está planteando la compañera. Y yo estoy absolutamente a favor de sentarnos mañana mismo, de generar las formas que sea para ir haciendo acción y debate, que, reitero, es acción en sí mismo, porque poner a funcionar la cabeza es fundamental. Bueno, yo coincido totalmente. Creo que el límite es muy amplio. Te llega hasta cualquier propuesta de acuerdo con lo que representa en este momento Javier Milei, que es un espacio bastante complejo, ¿no?, para explicarlo detenidamente. Pero después yo creo que hay un campo muy amplio, que es el campo nacional y popular, que nos reúne a todos y con sus diversidades, Sí, claro. pero que claramente enfrenta a un enemigo común. Así que no, para nada le escapo al debate y ahora mucho menos la acción. No sé si Fernando está por ahí, Fer. Sí, por supuesto. Sí, acá estoy. Bueno, ahí está. Escuchando detenidamente y atentamente. Coincido con cada expresión, con cada postura. Muy buena esa definición. La reflexión, el debate es acción. Claro. Por supuesto, hacer trabajar la cabeza. Qué bueno, muy buenos compañeros y compañeros, porque precisamente hay que hacer eso, hay que empezar a poner a trabajar la cabeza, porque los de frente la han podrido bastante, entonces hay que trabajar mucho y hay que reflexionar mucho, accionar mucho para construir. Y genial lo que aportó el compañero ahí, Hugo, el límite es lo que tenemos enfrente, y ahí eso no se negocia. Bueno, en base a lo que estamos de acuerdo, y hay cosas que no estamos de acuerdo, bueno, pero que prevalezcan las que estamos de acuerdo y construir en base a eso. Escuché detenidamente y atentamente, y te felicito a vos y a tu colectivo y a tu grupo humano hermosísimo, que piensa en este sentido, construir sentido colectivo precisamente, y bueno, ahí ya tenemos algo en común. Entonces, y ahí viendo, bueno, en esto estamos de acuerdo, en esto no, esto sí, y son más cosas las que vamos a estar de acuerdo.
Sí, siempre está atravesado por lo contextual, por los momentos y por las cosas, pero siempre la tendencia es al encuentro, es a que podamos realmente manifestarnos en contra de las cosas que no, digamos, que son un ataque a no me gusta usar como la palabra al pueblo porque siento que a veces es el pueblo, somos todos, no somos nadie, pero sí como hay un ataque muy direccionado desde los grupos de poder hacia otros lugares que, que bueno, que después tenemos nuestras diferentes caracterizaciones y venimos de diferentes estratos y de diferentes formas de hacer militancia, diferentes formas de hacer política, pero siempre la apuesta es a lo colectivo, siempre la apuesta es a la revisión hacia adentro de cómo mejorar, de cómo ayornarnos, de cómo formarnos, de cómo crecer, de qué podemos hacer, de qué lugares nos están faltando y también no dejar de evaluar las cosas piolas que estamos haciendo y así también tratar de tener esa mirada amable entre compañeros, ¿no? Eso, como no es nunca el punto de partida tirarnos a matar, ¿no? Y sí, una pregunta que tiene que ver mucho con esto último que decís, que dicen los compañeros. Aucache, ¿qué significa? Es del Mapuzungún y vieron que de las lenguas, los idiomas de los pueblos originarios no hay como traducciones tan literales, claro. Pero vendría algo así como gente que lucha, gente rebelde. Incluso tenemos el Aucapichiqueche, que es un evento que hacemos para las niñeces, que es para las niñeces rebeldes, y parte de la organización del Aucapichiqueche viene de la Flori, que es mi hija, que nombraba el compañero más temprano, porque también hay un posicionamiento político de que las niñeces no son los que vienen, sino que son los que están, y que es necesario que puedan construir desde hoy mismo. Tal cual, y sí, y bueno, antes de despedirte, nada, te pido nuevamente una reflexión sobre de Aucache para todo esto y bueno, y pensando en, como le decimos a todos, este espacio también es de ustedes y por ejemplo se me ocurre, como estamos ya empezando a trabajar con presentaciones desde este espacio cultural, de comenzar a conversar de libros y de documentales en diferentes lugares en el territorio, por ejemplo, ¿por qué no imaginar una ya no sería una presentación, pero una idea de trabajar en conjunto con alguna actividad que nombraste ahí en el territorio? Bien. Sí, siempre, bueno, Aucache como gente que lucha, gente rebelde, esa vendría a ser la definición, eso, como grupalidad colectivo artístico-cultural que pertenece a Marabunta. Y bueno, sí, siempre nosotros venimos charlando que siempre nos alegramos mucho de que nos invitan a muchos espacios y a muchas actividades y a muchas cosas, así que sí, siempre estamos abiertos y disponibles al trabajo en conjunto. Siempre estamos participando igual del espacio del galpón, de los galpones ahí de Tolosa, siempre estamos ahí pululando, así que recontra sí estamos para activar siempre con otros también, no solo nuestros activos. Y bueno, agradecerles por el espacio, por la conversación, por la escucha y también seguimos, cuentan con el espacio y contamos con ustedes. Bueno, gracias, compañera. Gracias, Isi. Gracias. Gracias. Un abrazo. Buah, qué nochecita, Qué noche, ¿no? Qué nochecita acá.
un ratito estuvimos distendidos, no sé, Fernando por ahí, medio distendido. Yo estaba, viste, hablándome contra la pata, viste, más o menos hasta la otra pared. No, pero ¿sabes qué? Por eso lo que dije al principio, que no es que yo no iba a hablar ni nada. Vos fíjate que, Pedro, lo que venimos haciendo todos estos últimos martes, de alguna manera está digamos, empezando como que inicia a salir muy despacito, ni siquiera salina, pero ahí el brotecito. Y no es que tampoco yo piense que seamos los iluminadores, no, los iluminados ni nada por el estilo. Pero, O Illuminati. claro, Illuminati. Pensaba que sea un aporte chiquitito. Bueno, el Capo me conoce también de hace mucho y me va a decir si me equivoco o no, o por lo menos si tengo razón o no. Es que la idea es esto, justamente vos fíjate que, digamos, de la nada, por ejemplo, hoy se genera una mesa con David del Sindicato de Prensa Bonaerense, acá con Hugo, tanto del ladrillero como de la Secretaría Regional. Bueno, vos, más allá que sea compañero de acá de producción del programa, compañero, además todos tenemos esa doble vara. Por un lado, compañeros militantes de una organización política, pero además somos compañeros que venimos, digamos, arrastrando varios años, varias camisetas, en el buen sentido de la palabra digo, y varias luchas, ¿no es cierto? Así que hemos venido transpirando varios años, varias camisetas. Y además de haber sufrido también corrida, golpe y un montón de cosas. Bueno, Fernando, lo mismo de allá de Trenquelauquen, con su experiencia, digamos, y esto de, por ejemplo, lo que veníamos hablando, y ahora lo de Aucache, yo, para mí, me puedo equivocar, corríjanme, tiene que ver con eso, tiene que ver con de qué manera vos podés, hoy lo decía Hugo, de qué manera vos podés ir juntando, ¿no? Que tengamos una cosa en común, una agenda en común, como para lo que tenemos enfrente, porque lo que viene, como decía hoy Japo, después de diciembre, encima, vos también lo decías el martes pasado, ellos hicieron lo que hicieron sin nada. Ahora van a seguir haciendo, impulsando más cosas, ya teniendo absolutamente todo el voto, hasta los gobernadores, ya lo abrocharon a todos los gobernadores. Por ejemplo, el otro día veía Jalil, que supuestamente PJ, lo abrochó, el otro Jardo, que No, es del supuestamente... PJ. No, por eso, no, que del PJ lo abrochó, digamos, Milei, Jardo, que supuestamente PJ, lo abrochó Milei también. Qué raro. Hasta los gobernadores ya están prácticamente... Me hace acordar al abanerco de, ¿cómo se llama? De la Rúa. No, sí, el otro, del ministro de Trabajo, de Flamarique. El abanerco de Flamarique. O sea, ya toda esta cosa la venimos teniendo, en los 90 la tuvimos, mejor dicho, y ahora otra vez. Entonces, con esa experiencia que tuvimos, que transitamos, se me va ocurriendo, me puedo equivocar, corríjame en cualquier cosa, en eso de ir, cómo podemos, esa telaraña que se partió, volver a, digamos, a tejer. A ver, ¿por dónde arranco? Un comentario breve. Creo que la montaña de dólares que hay en juego, hoy por hoy, con el tema del litio, de los minerales críticos, etcétera, y la necesidad que hay de Estados Unidos, sobre todo, van a la guerra y lo necesitan para eso, para la industria de guerra. Entonces la situación es 100 veces peor que en los 90. Y la montaña de dólares que hay son cañonazos mucho más efectivos que cualquier otro para comprar a cualquier gobernador, esto sea del nombre, del color que sea. Como decís, Chino, estamos acostumbrados a que ya se vendieron en otras épocas, porque lo que manda es el capital, la plata es lo que manda en esta sociedad capitalista. Entonces no sorprende y es una buena experiencia para sacar conclusiones también, ¿no? A ver si vamos detrás de proyectos viejos o si un pueblo se juega a romper definitivamente con las ataduras ideológicas y políticas que impone el enemigo de clase. Si se juega, es lo más difícil, es un proceso difícil, no hay garantizado nada, no viene con garantía ni de vida, ni de seguridad, ni de nada, pero es el único realista, Todo lo demás ya se probó.
No, yo para no estar tan de acuerdo en todo, digo, no es que necesitan el litio y todo lo demás porque van a la guerra. O sea, la mayor industria de Estados Unidos siempre fue la guerra, la producción de armamento Bien. bélico, ¿no es cierto? Entonces, por eso alimentan los conflictos en distintos lugares del mundo, guerras civiles, revoluciones, contrarrevoluciones, invasiones a estados independientes. Y la excusa la tienen y la buscan fácil. Puede ser religiosa, como en Medio Oriente, Exacto. puede ser Drogas. el narcotráfico en Latinoamérica Terrorismo. ahora, los cómplices cipayos de Brasil pidiendo que vayan a torpedear lanchas en Río de Janeiro. Casualmente, después de ese pedido, casualmente se desata la masacre de la favela Exacto. en Río de Janeiro, casualmente con un gobernador de ultraderecha, Exacto. partidario de Bolsonaro. Así que bueno, ellos lo que hacen es alimentar su propia industria y su propio bolsillo de ya, ¿no? Tampoco creo que el pueblo norteamericano No. se ha movilizado multitudinariamente en contra de las políticas de Donald Trump. El pueblo trabajador norteamericano esté de acuerdo con esas políticas. Pero bueno, lamentablemente ellos son muchos menos para unirse y tienen intereses concretos. Nosotros nos falta un montón para lograr eso, que sería el internacionalismo de los trabajadores. Completamente de acuerdo. Vos Sí, siempre traes a Brasil igual, colación. estamos siempre de acuerdo. Bueno, pero son las cosas más importantes. Traes siempre a colación, ahora como dijiste, de los trabajadores norteamericanos. Es muy importante registrar ese aspecto, porque rompe con toda la idea de que es un problema de naciones o nación contra nación, sino de clase, trabajadores versus quien te explota directamente, que son capitalistas, sea de la nación que sea. También lo dijiste con Israel, con el pueblo israelí. Para mí es fundamental. Sí, Fernando. Creo que, disculpa, Fer, ahí Sí, tenemos, a ver. Hola. Hola, Sí. ¿Con quién estamos hablando del otro lado? con Cari. Karina. ¿Yo? Sí, Karina Schenkel. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Gracias Karina? por Que en llamar. realidad te íbamos a sacar el martes pasado, pero no pudiste llegar. Contanos un poco, te explico, digamos, este formato nuestro acá en el programa es de conversación, o sea, lo que charlamos en todos lados lo charlamos acá, un poco más ordenadito si querés, pero por ejemplo, hoy venimos de una mesa que parece que no tiene nada que ver nada con nada, pero tiene que ver todo con todo, por lo menos a mi entender. Mi compañero, acá te presento Pedro como Fernando, estuvieron sentados compañeros de la parte sindical como del CIPREVO, del Sindicato Ladrillero o de la Secretaría Regional La Plata, Villa Ensenada. Pedro, que además de ser mi compañero acá en el programa, es también partícipe de una organización política, pero lo que nos junta un poco a todos es que venimos militando ya de hace muchos años. El caso tuyo, quiero que nos cuentes un poco, que nos relates quién sos, qué estás haciendo, dónde estás y cómo la estás viviendo o la están viviendo. bueno, gracias. Bueno, ahora estoy viviendo en el barrio El Rincón. Estamos en la zona norte en la periferia, ¿no? De La Plata. Y bueno, por ahora, hace poquito que se puede decir que se llama el Rincón como localidad, porque estamos entre Arturo Segui, Villa Elisa, Siquibel, Gorina, bueno, Los Porteños, y es como una isla que se hace con una zona donde pasa la vía y dos arroyitos, y bueno, y ahí se fue haciendo este barrio de a poquito. Yo soy de Bahía Blanca, viviendo en distintos barrios de La Plata, terminé también viviendo acá, que se estaba formando cuando yo vine. Así que bueno, eso. Y bueno, qué sé yo, me imagino que también tendrá que ver que acá formo parte de un espacio comunitario que esto hace 10 años, y bueno, eso también es algo que se hace acá, tiene que ver con el aislamiento en el que se vive,
un poco la adaptación al medio de crear un lugar para pasarla bien y con las infancias. Bueno, en nuestra zona que no tenemos acceso a lo que se naturaliza, como poder ir a la escuela, a la salita, todo eso, o a ir a jugar a una plaza, acá no es tan fácil. Así que, bueno, estamos un poquito para eso, haciendo cositas acá en el barrio. ¿Y qué pensar respecto a lo que y para dar paso acá a la compañera para que converse con vos, ¿cómo ven ustedes, digamos, la salida a los problemas de ustedes ahí en el lugar, en el barrio? ¿La encuentra que tiene que ser de manera individual o de manera colectiva? Y si es de manera colectiva, ¿cómo la están encarando? Bueno, mirá, acá el barrio tuvo mucha fuerza en su momento con reclamos que tienen que ver, no solo esto que te nombro, de la distancia que hay entre los servicios, como puedes ir a la salita o a la escuela. Hay una zona que no tenemos agua. Acá es muy común, también se naturalizó que tuviéramos agua de pozo. Pero bueno, las perforaciones se fueron secando, quedaron cortas. Así que bueno, en una zona que llega el agua corriente y se corta, y después hasta el fondo del barrio ya no tenemos agua. Eso unió bastante como reclamo. Lo que pasa que yo lo que vivo de tanto hacerlo es que a veces la no respuesta o la bicicleteada que uno se come con los reclamos de este tipo hace que se desgasten, y es listo, o sea, es un mundo finito. Si el vecino que más garra le pone no le pone más porque se cansa, porque hay que poner tiempo, aparte de que te genera una situación ya, un malestar, solo tener que estar pensando en eso, dejar parte de tus cosas, se termina como siendo agua el reclamo grupal y todo lo que tiene que ver con reclamo en general. Ya se desgasta la gente. No es que no existió, sino que al no tener respuesta, ya cada uno lo solucionó de alguna forma. Así se va dando. Así que no sé cómo serán otros barrios, pero acá en ese barrio, qué sé yo, hay muchas diferencias de estilos de vida y bueno, no todos nos conocemos y no hay unión en los reclamos en común. Siento eso. Bueno, Cari, no sé si Fernando, Pedro quieren... No, escuché a la compañera, pero para noticiar me pareció una pintura de cómo se vive los reclamos, bueno, las carencias, etcétera. No, en realidad lo que digo por ahí, lo que hablo, lo que venía hablando con Karina, es justamente a lo que lleva, lo que veníamos hablando anteriormente, a lo que lleva este sistema, este modelo, que antes por ahí era mucho más fácil la juntada, la organización en el territorio, en el barrio, que es lo que viene pasando. Por eso lo que hablamos hoy al principio, que decía bien Hugo, que vos lo dijiste el martes pasado, esos 12 millones de personas que ni son de allá ni son de acá. Que no le resuelven nada, digamos. Estar atentos, y yo creo, me parece que en esos 12 millones de personas, una parte, no digo todo, pero una parte, por ejemplo, de lo que está pasando en el Rincón. Y claro, ¿para qué va a ir a votar si no te pueden resolver una canilla de agua? Exacto. Entonces, que ahí apuntaba, iba a apuntar mi pregunta. Cari, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola. ¿Cómo veías este tema, este desánimo, que no brindan respuestas, que se cansan del reclamo, a la hora, por ejemplo, de ir a votar? ¿Qué ganas? O sea, ¿qué ganas va a tener, por ejemplo? ¿No? Y otro aspecto que también me quedó haciendo ruido, esto que voy a decir, lo resuelven de a su manera. Es como que el sistema te empuja, ¿no? Bueno, vos reclamás, no te escuchamos, no te resolvemos nada, resolvelo a tu manera. Entonces, ¿para qué después esa persona, esos vecinos, van a decir, y sí, ¿para qué voy a ir a votar? Si no, ¿qué se acuerdan? ¿Qué se acuerdan de mí para las elecciones? Y ni siquiera. Entonces, a ese punto iba. ¿Cómo juega ese desánimo a la hora de pensar un sistema de representatividad? Y, y es que eso es como que se va en decadencia porque cada vez se nota más que, a ver, ¿cómo decirte? No todas las personas, no todos los vecinos y vecinas tienen por qué tener un color que los represente así al tipo de la militancia más de pertenencia, ¿no? Pero Claro. para mí es que cada uno de esos espacios tienen como que hacer algo que demuestre al común de la persona que lo quiera votar, que sea el que administre el Estado, esa idea, esa. Acá es lo que no se logra es eso, demostrar que se puede gestionar, que realmente uno cuando viene con la idea de que lo va a hacer, cuando llega lo hace. Porque después nosotros hemos acá pasado por varias gestiones con los reclamos, llegan y tienen la administración de la nada, porque realmente no hay recursos, no hay fondos para esta zona del barrio. De a poquito se fue creciendo un poco, pero nosotros teníamos un administrador que ni siquiera era delegado, que tenía, creo que, no me acuerdo, no quiero decir nada, pero algo como 40.000 pesos por vez para administrar. No quiero mentir porque te quiero decir para que entiendas la nada misma, ¿no? Que no te alcanza ni para fotocopia, yerba, y bueno. Eso de nosotros, yo en mi caso, quiero decir, nosotros no puedo hablar de eso, le decía Diego también, puedo hablar con mi visión de lo que estoy viviendo hasta ahora, de los 10 años que se viene haciendo el reclamo. Pero la persona que viene, se suma al reclamo y apoya con su bandera, con su testimonio, y decir, bueno, yo cuando llegue voy a hacer, después afloja porque ya pasó ese momento de mostrarse para que lo voten, y después el agua no está, la luz no está, el coso no está, y ese vecino tampoco. O sea, eso se nota mucho. Y ese es el desánimo, querer ir a elegir a nadie. Se nota mucho el uso de las luchas en común para mostrarse. No, ya se nota mucho, ya es como que se nota mucho. Eso pienso. Gracias. Dale, Karina, bueno, gracias y bueno, estamos acá para cuando quiera y cuando necesiten y poder hablar. Bueno, gracias. Y lo del agua en el rincón sigue. Todo lo que a poquito podamos ir contando, hay más de una cosa que acá pasa, porque al ser tan alejado, es como un lugar donde se puede que pasen cosas y que nadie se entere. Así que, qué sé yo. Teníamos una plaza, ahora tenemos media plaza, teníamos un terreno destinado para un espacio de salud o de educación, ahora no tenemos eso, tenemos un reclamo que es queremos derechos, no caridad, queremos agua en el rincón, salud, educación, transporte, 3 kilómetros caminando para tomar el micro, 3 kilómetros caminando para ir a la escuela. Gracias por el espacio. Así que si no llega a darse de que podamos volver a comunicarnos, por lo menos
esto ya para nosotros es un montón y que se multiplique. Muchísimas gracias. Dale, Karina, muchas Gracias. 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 Chao, que estén bien. Vos también. Digamos, vos fíjate, digamos, lo que fuimos llevando. O sea, y me remito al primer bloque donde habla Hugo y cuenta este ejemplo y vos decís, muy bien, tenés razón, que vos inclusive el martes siguiente a las elecciones y lo hiciste ver, además de los compañeros de la ladrillera, además de los compañeros de Sindicato de Prensa Bonaerense o de tu participación, más allá de como conductor de este espacio, de una organización política o como quien le habla o Fernando, hay un sector también que evidentemente está. Digo, el caso de Rincón es un caso, digamos, no es el Rincón, como en el Rincón, como en Villa Elvira, como en Villalba, como en diferentes lugares, en diferentes municipios, en los cuales hay algo de cimiento de una organización y en los cuales no, que tiene que ver con esas 12 millones de personas que, como vos decías, no quieren saber nada con este sistema, llamarle de representación política o sistema de participación social. Mira, si vos te acordás, en el 2019, después de la elección, que el intendente Garro había prometido elecciones de delegados municipales. Por supuesto que después de haber ganado la elección, esa propuesta que le había robado la plataforma de otro sector, quedó en la nada. Se empezó a formar un frente territorial y el reclamo concreto era elección del delegado en cada barrio con presupuesto, la delegación. ¿Por qué? Porque el delegado tiene que ser delegado de los vecinos ante el Poder Ejecutivo Municipal, Claro. y no del municipio para poner la cara para que los vecinos le peguen los cachetazos. Claro. Y uno de los compañeros que participaba del espacio era justamente del Rincón y tenían estos mismos problemas. El tema es que el Estado está ausente. Ponen formalmente una delegación municipal, pero el delegado no tiene recursos, no tiene maquinaria, no tiene presupuesto y no le puede dar respuesta a la gente. Entonces después pretendemos que la gente vaya y vote. ¿Para qué? Si no tiene respuesta. Lo fundamental para la mayoría, por lo menos, es el presente. Que te resuelvan el problema de la luz, del agua, del gas, de que tengas un laburo, que puedas darle a tu familia un plato de comida digno, hoy, no dentro de 30 años cuando seamos potencia según el neoliberalismo salvaje. Pero bueno, ni eso, ¿no? Ni eso pueden. Igual se lo robé al negro de Dolina, eso. Derechos. Derechos elementales. No, en cuanto a la. Les tengo una sorpresa. Ahora, no, mientras sigamos hablando, les tengo una sorpresa. Vos vayan hablando. Quiero decir una cosa para que lo tengamos en cuenta para próximos programas. Con esto de la representatividad en crisis, que viene desde hace rato. En Chile hubo elecciones. En Chile no eran obligatorias las elecciones tradicionalmente. En Chile, lo mismo que en Argentina, no votó nadie, no votaba nadie. O sea, la representatividad era cero. ¿Saben cómo lo resuelve la clase dominante? Las hace obligatorias y cobra una multa. Así lo van a resolver, con el argumento de que hay que cuidar la democracia, pero no, está vacía de contenido. Nada, Exacto. lo tiro como dato. Exacto. Entonces ahora votó más gente, claro, y están contentos y los medios muestran que hay representatividad. Mentira. Si no, la gente si no vota, le cobran una multa, que es un equivalente al 10% del sueldo. Así lo resuelven. ¿10%? Ahí Por le ahora- diste letra a Caputo para recaudar más. Claro, Sí, Claro. sí, una medida lo van a hacer acá. Equilibrio Obvio. fiscal a full. sí, claro. Sí, tal cual. Y no van a faltar los boludos que digan, no, pero me parece bien, perdón, porque hay que cuidar el régimen que supimos conseguir. Y si es una cáscara vacía, porque mientras Exacto. no haya soluciones económicas para la población trabajadora, para las grandes mayorías, nunca va a haber igualdad por más que se vote cada 4 años. La igualdad empieza cual. por las condiciones de las personas. por No, los pero derechos de las personas. después te van a venir los operadores de todos lados. No, hay que proteger la democracia, defenderla, no. Te van a venir Sí, de sí, todos lados. claro, No te claro. digo solamente a fines de los operadores, afín al gobierno, ¿no? De todo.
con organización, Con organización, sí. pero para sacar estos tipos. Lo más importante, aparte de sacarlo, es después pasarlo por arriba, literalmente. Porque si lo dejás, es como la víbora. O sea, le tenés que cortar la cabeza y la cola. Se reproduce. Si no, arranca de nuevo. Tal cual. Nos despedimos hasta el martes que viene y con el videito de fondo. ¿Te parece, Facu? Gracias. Fernando. Bueno, chicos, muchas gracias. Buenas noches. Chao, Fernando. Un abrazo grande. Chao. Nos vemos.